Muy buenos días a todas y a todos. Rogamos que puedan tomar sus asientos en estos momentos para poder dar inicio a esta tan importante ceremonia en la cual pues nos reúne, nos hace también ver caras conocidas, reencontrarnos por supuesto con afectividades y reconocer sobre todo el trabajo el día de hoy gracias a esta convocatoria del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Mi nombre es Natalia Luna y será todo un honor poder acompañarles durante esta ceremonia y a nombre de la Secretaría de Cultura y del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, el INERM, les damos la más cordial bienvenida a esta ceremonia de entrega de premios a la trayectoria y en Investigación Histórica 2023, la cual tiene lugar en el marco del 70 aniversario del INERM, y estos reconocimientos buscan incentivar el conocimiento del pasado, pero también coadyuvar en el fomento y la formación de especialistas cuya tesis de grado representan una contribución a las grandes transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales generadas por las revoluciones que han definido la historia nacional. Queremos agradecer de sobremanera la hospitalidad del Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec y desde luego en esta ceremonia tan emblemática pues que cuente con todas y todos ustedes. Presentamos a las personalidades que integran el Presidium. El licenciado Omar Monroy Rodríguez, en representación de la Secretaría de Cultura, la licenciada Alejandra Frausto Guerrero. Al maestro Salvador Ruedas Miders, la doctora Romana Falcón Vega, Ana Rivera Carbó, senadora Margarita Valdés Martínez, Graciela Márquez Colín, directora del INEGI, y el doctor Felipe Ávila Espinosa, director general del INERM. A continuación, deseamos cederle la palabra al maestro Salvador Ruedas Miders, director de este precioso recinto, así también como miembro del Consejo Técnico Consultivo del INERM. Gracias. Muy buenos días, muchas gracias. Buenos días a los miembros de este Presidium. No cabe duda que tenemos una mañana espléndida, por donde la vean. Si estamos aquí adentro del castillo y se siente el ambiente acogedor de este recinto de la memoria, pero si vemos a los alrededores también sabremos el por qué este lugar ha sido privilegiado para la historia de México. Me toca dar la bienvenida a nombre del director general del INAH, el antropólogo Diego Prieto, a nombre de la Secretaría de Cultura y de la secretaria Alejandra Frausto. Sean todos ustedes bienvenidos. Solo quiero dar una muy breve idea de qué es lo que va a pasar acá. El Castillo de Chapultepec y el Cerro de Chapultepec es un lugar emblemático para todos. Está asentado en la chimenea de un volcán, es decir, esta roca es la chimenea de un volcán muy viejo, y ha tenido muchos elementos para poderlo ir apuntando en la historia. Recuerdo, por ejemplo, que en la parte baja, por donde está el elevador, la leyenda dice que ahí se ahorcó Huémac, el último de los gobernantes toltecas. En la parte oriental están los baños de Moctezuma, los que se llaman baños de Moctezuma, que era el lugar en donde se hacían rituales a Tlaloc, y es el lugar de donde salía el agua que iba a dar a Tenochtitlan, no por el acueducto que vemos en Avenida Chapultepec, sino por el que se iba por la llamada Verónica y entraba por la calzada México-Tacuba hasta donde está hoy el Palacio de las Bellas Artes. En este lugar también se cortó el agua de los canales que había hecho Nezahualcóyotl durante la conquista, y después se repone el agua, la repone Cuauhtémoc muy poco después, ya cuando se había consumado la caída de Tenochtitlan. En este lugar también se fundó el Palacio Alterno de los Virreyes en la parte baja,
Y cuando estalla ese palacio en 1784, porque con el agua había una fábrica de pólvora a un lado, estalla, es cuando deciden los virreyes, primero el primer virrey de Gálvez y después el otro, el Bernardo de Gálvez, deciden hacerlo acá. Y este sería el lugar que se conocería como el Alcázar, como el Palacio de los Virreyes, porque se necesitaba vivir en un lugar un poco más alto que la Ciudad de México por las inundaciones que con mucha frecuencia asolaban la ciudad. El palacio en realidad quedó abandonado 50 años hasta la fundación del Colegio Militar a principios de los años 40 del siglo XIX. Está la gesta de Chapultepec que todos nosotros conocemos, la gesta de los cadetes de Chapultepec de 1913 también, la fundación del Museo Nacional de Historia, pero tiene rincones de repente que son muy ricos. Por ejemplo, en la esquina sureste, cuando vayan a pasear lo van a ver, es donde está una de las vacantes, ahí se entrevistó Porfirio Díaz con James Creelman. La descripción que da del valle a James Creelman es muy parecida a la que vimos ahorita. Y es cuando Porfirio Díaz dice que México está listo para la democracia, está apto para la democracia. Eso fue lo que prendió la mecha de la revolución. Exactamente abajo está la sala de acuerdos. En la sala de acuerdos se firmaron los arreglos entre la Iglesia y el Estado en 1929. Entonces la revolución empezó aquí arriba y terminó allá abajo, en apenas 20 metros. Esa es la magia de este lugar. Después ha habido algunos otros eventos. Aquí se firmaron los tratados de Chapultepec en finales de 1945, que da inicio a la entrada de los países latinoamericanos a la ONU. Aquí se firman los tratados de paz de El Salvador en 1992. Aquí se han hecho muchas ceremonias de este tipo. ¿Qué es lo que queda de todo eso? Solo la palabra. Y eso es lo importante de este lugar. Nosotros empeñamos nuestra palabra. Están aquí todos los premiados, algunos de ellos que conozco hace mucho tiempo y sé qué trabajo han hecho, y han empeñado su palabra y su voluntad. Y eso es lo que quiero que quede muy claro en este lugar. Lo que ustedes están recibiendo premiados y la gente que está atrás de ustedes es porque han empeñado su palabra. Por eso Felipe Ávila, cuando pide que se haga la ceremonia en este lugar, está pensando perfectamente que se trata no solamente de la entrega de un papel, sino de un símbolo. Sean todos bienvenidos y felicidades. Muchísimas gracias, maestro Smithers. Y bien, pues los premios no habrían podido concretarse sin la comprometida participación del Consejo Técnico Consultivo del INERM, el cual fungió como jurado de estos certámenes que son convocados de manera anual. Así es que por ello, la doctora Romana Falcón Vega nos compartirá un mensaje en representación de dicho cuerpo colegiado. Adelante, doctora. Muchas gracias a todos por su presencia y bueno, creo que todos hemos comentado aquí en los pasillos y ahorita el día espectacular que nos tocó. Estamos de plácemes, yo hacía años que no venía y bueno, les voy a confesar algo que es un poco ridículo, pero bueno, a la vez para mí personalmente es importante. Mi papá se apellidaba Falcón de la Barrera y era nieto, sobrino, tatara, nieto de Juan de la Barrera. Entonces en la familia, bueno, ¿qué les puedo decir? Ya tomé fotos ahorita de todos lados, se las mandé a mis hijos y a mis primos para presumirles que estamos, no solo es un lugar icónico de México, para mí, para mi familia lo es más. Las brevísimas palabras que voy a decirles tienen como propósito contarles un poquito de cómo fue este consejo. Somos 11 o 12 miembros en el consejo del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones Mexicanas y les platico que somos de muy variadas instituciones. Nos dedicamos a épocas históricas muy diferentes. Y sobre todo nuestros marcos teóricos
políticos e ideológicos son también muy contrastantes, y creo que eso es muy importante porque les da un piso parejo a los muchachos que están buscando estas premiaciones, bueno, y a las gentes que también están en los premios de trayectoria. Los premios son muy numerosos, si conté bien, son 19 premios y menciones honoríficas a tesis de doctorado y de maestría. Tenemos 4 categorías y primero en cada categoría dábamos un premio, pero conforme ha pasado el tiempo, cada vez ha habido en México más lugares de historia y de ciencias sociales, de posgrados. Tenemos una enorme cantidad de muchachos que nos presentan sus tesis y entonces se decidió hace 2 años separar y dar en cada premio uno para maestría y otro para doctorado, lo cual nos duplicó el número de los premiados. Tenemos en cada categoría estas 2 partes, maestría y doctorado. El de Berta Ulloa en Historia Diplomática de México, bueno, mi queridísima maestra, compañera de tantos años del Colegio de México. Después el Ernesto de la Torre Villar sobre la independencia y primera mitad del siglo XIX. El Gastón García Cantú sobre reforma liberal y porfiriato, y el Salvador Azuela sobre revolución y posrevolución, que es en donde tuvimos más cantidad de solicitudes para ser premiados, porque las nuevas generaciones, bueno, lógicamente se interesan pues muchas veces en lo más cercano a ellos, que les diga más de su propia vida. Fue muy difícil decidir en estas solicitudes, porque realmente había pues muchos postulantes y de muy buena calidad, y además no solo premiamos tesis hechas en México, también tesis del extranjero, y es más, una chica al día de hoy va a recibir una tesis que hizo en Estados Unidos, así que el universo de los que nos piden estos premios, de los solicitantes, es enorme y muy complejo. Creo, sin falsa modestia, que nuestros premios son muy prestigiados y me parece, lo comentábamos entre nosotros algunas veces, que porque también somos muy estrictos en la premiación, nos fijamos bien que cumplan con los requisitos y sobre todo nos fijamos bien que sean tesis originales, que nos digan algo nuevo a nuestro conocimiento, no solo que nos pongan los datos, sino que le digan al lector algo que no sabíamos antes, y bueno, es un estándar bastante grande. Felicito muy calurosamente a estos 19 premiados, y antes les daba el INERM, en las épocas de vacas gordas, un premio monetario, creo que no estoy equivocada, ¿verdad? Sí era, pero bueno, ahora ya no estamos en esa situación, y creo que les damos algo que a mí me parece que es mejor, que es la publicación en línea de sus tesis de maestría y doctorado. Eso es fantástico para los jóvenes, porque la mayor parte de las veces, para decenas, a lo mejor, bueno, centenas tal vez es mucho para un año, pero 50, 60 tesis de historia de México, desde luego las hay. Y la mayor parte de ellas pues no encuentran salida. A veces hacen un artículo, un capítulo de un libro, pero publicar la tesis completa, bueno, arreglada siempre, como es siempre en estos casos, es sumamente difícil. Es una enorme oportunidad. De otra manera quedan como arrumbadas en la biblioteca central del alma mater y conocida por los tíos, los abuelos, los hijos y el que dirigió la tesis. Así que los felicito mucho, porque para ellos va a ser una gran oportunidad que el INERM les publique su tesis. También tenemos 4 premios diferentes que son a trayectorias largas y distinguidas en investigación histórica. Todos ellos han sido otorgados, en este caso son 6 los premiados, a expertos en su área y de enorme reconocimiento dentro y fuera de México. Los premios a la trayectoria son Clementina Díaz y Diobando en los campos de historia social, cultural y de género, el premio Daniel Cosío Villegas en el campo de investigación historia política de México en siglo XIX y XX,
el José Valadez en el campo de rescate para fuentes de la historia, y el premio más nuevo del INERM, que es el Josefina Zoraida Vázquez, en el campo de investigación sobre historia de la educación en México. Pues muchas felicidades a los premiados y muchas gracias. Muchas gracias, doctora Romana Falcón. A continuación, el licenciado Omar Monroy Rodríguez nos dirigirá unas palabras en representación de la secretaria de Cultura, la licenciada Alejandra Frausto Guerrero. Buenos días, maestro Salvador Rueda Smithers, doctor Felipe Ávila Espinosa, distinguido presidium, señoras y señores, muy buenos días a todos. Primeramente quiero hacer llegar un saludo y una felicitación a todos los que serán premiados y homenajeados en esta entrega de premios del INERM 2023 por parte de la licenciada Alejandra Frausto Guerrero, secretaria de Cultura del Gobierno de México, quien por motivos de agenda no pudo acompañarnos. Es un honor para mí presenciar el otorgamiento de distinciones y reconocimientos a aquellas personas que por su trayectoria y aportación en la investigación histórica lo han merecido. Trabajo y esfuerzo que mantiene viva la historia de las revoluciones que han forjado esta nación, enmarcado en este maravilloso recinto que hoy nos acoge. Nuevamente, muchas felicidades a todos los ganadores, enhorabuena. Muchísimas gracias. Y por supuesto, como es de esperarse, a continuación escucharemos un breve discurso de parte del doctor Felipe Ávila. Él es director general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Muy buenos días a todas y a todos. Es un honor para el Instituto tenerlas a todas y a todos ustedes aquí en este espléndido recinto, con tanta historia, con tanto simbolismo, con tanto significado para las y los mexicanos. Voy a leer unas breves palabras con motivo de esta ceremonia de premiación. Para el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, es un honor realizar esta ceremonia en la que se entregan los premios INERM 2023 a destacadas y destacados investigadores que se han distinguido por su contribución al conocimiento, a la investigación y a la difusión de la historia, así como a jóvenes recién egresados de maestría y doctorado en Historia y Ciencias Sociales que han concluido sus estudios con meritorios trabajos de investigación. El INERM, que es parte de la Secretaría de Cultura, tiene por objetivo promover la investigación, la docencia, la reflexión y la difusión de la historia de México con un enfoque plural, incluyente, crítico. Quienes formamos parte de este instituto nos hemos propuesto contribuir a una historia diferente, una historia desde abajo, que haga visibles a quienes no han tenido rostro, voz ni nombre, a los miles de mujeres y hombres anónimos y poco conocidos que han sido ignorados por la mayor parte de la historiografía, como las mujeres, los pueblos originarios, las comunidades afrodescendientes, las y los campesinos, las y los trabajadores, las y los maestros, las y los estudiantes, las y los luchadores sociales, así como las minorías étnicas, religiosas y sexuales. Este gobierno ha demostrado tener un gran compromiso con la historia. Desde el comienzo de la actual administración, ha promovido que el conocimiento de la historia llegue a toda la población mexicana, que las niñas, niños, adolescentes y personas adultas conozcan, valoren y se identifiquen con la historia de los pueblos que hoy forman parte de la nación mexicana y que vean en ella nuestra principal herencia, que es el resultado de la acción colectiva, de la lucha y del compromiso de las generaciones que nos antecedieron y que dieron su vida para construir una sociedad más justa, más libre, más equitativa, incluyente, tolerante y democrática. Y sobre todo, que la sociedad mexicana participe conscientemente en su transformación
en continuar esta rica herencia que nos dejaron quienes nos antecedieron y que contribuye en esta gran acción colectiva en beneficio de todas y de todos. Una parte sustantiva de las actividades de este instituto es la de reconocer y premiar la trayectoria de investigadoras e investigadores que han hecho contribuciones importantes al conocimiento, a la investigación, la docencia y la difusión de la historia. Desde hace años, el INERM ha otorgado estas distinciones a destacados investigadores, hombres y mujeres, cuya obra forma parte de lo mejor que ha producido la Academia Mexicana. La selección la lleva a cabo nuestro Consejo Técnico, integrado por Romana Falcón, Ana Rivera Carbó, Josefina MacGregor, Consuelo Sánchez, Elisa Speckman, Cristina Gómez, Enrique Semo, Rafael Barajas, Pablo Yankelevich y Salvador Rueda. Un jurado reconocido por la calidad académica de sus integrantes, un consejo plural que evalúa con rigor y honestidad las candidaturas propuestas y define democráticamente a quienes se otorgan estos reconocimientos. En esta ocasión, quienes han sido seleccionados por la calidad de su obra y su destacada trayectoria, honran al premio que se les otorga y contribuyen a consolidar el reconocimiento que estas distinciones tienen entre la comunidad académica nacional. Este año, el Premio Clementina Díaz y de Obando, en los campos de Historia Social, Cultural y de Género, se le ha otorgado a la doctora Pilar Gonzalo Aispuru, una de las principales historiadoras mexicanas, quien ha hecho una destacadísima carrera como investigadora de la historia cultural, destacando su obra sobre la vida cotidiana, las mujeres, la familia, la educación y la cultura, desde la etapa colonial hasta el siglo XX. El premio Daniel Cosío Villegas, en el campo de Historia Política de México, ha sido otorgado a la doctora Olivia Joana Gal Sonavent por sus destacadas investigaciones sobre racismo, xenofobia y discriminación, así como las oposiciones de izquierda y León Trotsky en México. El premio José C. Valadez, por el rescate de fuentes para la historia, se ha asignado al doctor Carlos Marichal Salinas, pionero y referente de la historia económica de México y de América Latina, así como por su promoción para el rescate y la preservación de archivos y fuentes documentales. Finalmente, el premio Josefina Zoraida Vázquez en el campo de Historia de la Educación, que se entrega en esta ocasión por primera vez, ha sido otorgado a dos notables investigadoras, la doctora Oresta López Pérez, por sus relevantes investigaciones sobre educación indígena, de género y diversidad, al igual que sobre las comunidades normalistas. La otra galardonada es la doctora Susana Quintanilla, quien por sus importantes trabajos sobre la historia de la educación pública y la investigación científica en México, así como sus estudios sobre José Vasconcelos y Martín Luis Guzmán, le ha hecho merecedora de esta distinción. Nuestro jurado decidió otorgarle también una distinción especial a la doctora Belinda Inés Arteaga Castillo por su destacada obra sobre la historia de la educación y la educación histórica. Los premios INERM se honran con estos merecidos reconocimientos a tan destacadas trayectorias. Otra importante tarea que realiza el Instituto es la de premiar a las mejores tesis de maestría y doctorado realizadas cada año en las instituciones superiores del país, en las áreas de historia, de la independencia y la primera mitad del siglo XIX, de la Reforma y del Porfiriato, de la Revolución y la posrevolución, así como la historia diplomática. Nos congratula que cada vez se inscriban más trabajos de universidades y centros de investigación y que sea cada vez más difícil seleccionar a los trabajos ganadores por su notable calidad académica. Quisiéramos poder premiar a muchos más de estos trabajos, pero hoy esto no es posible. Este año, el premio Berta Ulloa en la categoría de doctorado se ha otorgado a Martín Manzanares Ruiz, en maestría
a Niwin Montserrat Ángeles Aguilar. El premio Ernesto de la Torre Villar se otorga a Blanca Salia Rosas Barrera en la categoría de doctorado, mientras que en la de maestría se otorga mención honorífica a José Alexander Sosa Rodríguez. El premio Gastón García Cantú para tesis de doctorado se otorga a María de los Ángeles Cortés Basurto, en tanto que en la categoría de maestría se ha asignado a José Luis Mora Dionisio. Finalmente, el premio Salvador Azuela en tesis doctoral se ha asignado a Omar Fabián González Salinas y se decidió entregar 3 menciones honoríficas a las tesis doctorales de José Daniel Serrano Juárez, Alfredo Corona Fernández y Alicia de los Ríos Merino, mientras que en maestría se ha seleccionado a María Elena Crespo Orozco y a Alan Prats Gama con mención honorífica. Estamos seguros de que este reconocimiento será un aliciente para impulsar la carrera académica de estas jóvenes promesas y les reiteramos el compromiso del INERM para que estos trabajos ganadores sean publicados por el Instituto en el formato de libro electrónico. Quiero concluir agradeciendo el apoyo que nos ha dado siempre la Secretaría de Cultura a través de su titular Alejandra Frausto y de su equipo, así como reconocer el apoyo de nuestro Consejo Técnico. Agradezco también el respaldo de las instituciones académicas que año con año proponen candidaturas a la trayectoria en investigación y alientan a sus egresados para que se inscriban en nuestras convocatorias. A todas y todos y a las audiencias cada vez más grandes que nos siguen en las redes sociales, nuestras actividades cotidianas, nuestro más sincero reconocimiento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Felipe Ávila Espinosa, director general del INERM. Pues ya no hay sorpresa, ya anunció todos los premios que vamos a tener esta mañana, pero antes queremos agradecer la presencia de Jesús Alejo Santiago, director general de Radio Educación, Delia Salazar Anaya, titular de la Dirección de Estudios Históricos del INA, Diego Pulido y María Cecilia Zuleta Miranda del Colegio de México, a Patricia López Arenas, directora en la Dirección General de Promoción Cultural y Acervo Patrimonial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a Rosalba Mejía Albarrán, directora del Museo de las Constituciones, y a Sergio Estrada Rojas, director de la Academia Diplomática. También apreciamos la presencia de Gabriela Eugenia López Torres, directora de la Casa del Risco, Gabriela Pulido, directora general de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México, Gregorio Joaquín Lozano Trejo, director de Historia Diplomática y Publicaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Asimismo, valoramos profundamente la asistencia de Félix Santana, director general de Estrategias y Atención de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, así como de Emiliano Mora Barajas, director de Imagen Corporativa de Canal 22, al antropólogo José Luis Perea, secretario técnico del INA. Del mismo modo, estimamos la presencia de todas y todos quienes han sido parte sustancial del trabajo que día a día realizamos en el INERM, y también en ese sentido va un reconocimiento al programa de jóvenes investigadores, a José Enrique Alvarado Becerril, a Tania Ariza Calderón, Pedro Alejandro Cervantes Rodríguez, Andrea Chang Muñoz, Agustín Aldaite Hernández Domínguez, Rosario Pineda Chávez, David Eduardo Quintana González y Daniela Santiago Cid, y en general a todas las personas también involucradas. Muchísimas gracias. Ahora sí, continuamos o damos inicio con la entrega de los reconocimientos a la trayectoria en investigación histórica, así como las intervenciones de las y los galardonados.
El premio Josefina Zoraida Vázquez en el campo de investigación sobre historia de la educación en México durante los siglos XIX y XX debe su nombre a la destacada historiadora, especialista en este ámbito y autora de la obra La educación en la historia de México. Hoy el INERM reconoce la labor de 3 investigadoras. La primera de ellas es la doctora Susana Ruth Quintanilla Osorio. La doctora Quintanilla Osorio preparó también unas palabras para poder compartirnos y hacernos partícipes. Así es que, doctora Quintanilla, felicidades y el micrófono es de usted. Aprovecho. Muy buenos días. Me siento feliz de estar aquí a unos pasos del anexo que albergó al grupo de humanistas en el que miércoles tras miércoles aprendí lo imprescindible de la profesión de historiar, leer y escuchar. Esta mañana recordé la etapa en la que el Seminario de Historia de la Cultura, coordinado por Antonio Saborit con la complicidad de Carlos Monsiváis, transformó mi manera de acercarme a lo que ya desde entonces, principios de la década de los 90, constituía mi campo de estudio, la historia intelectual de la educación pública en México durante el siglo XX. El diccionario de la RAE define a la palabra trayectoria como el curso que a lo largo del tiempo sigue el comportamiento o el ser de una persona, de un grupo social o de una institución. En el ambiente académico, lo anterior es asociado con una rectilínea ascendente en la que las y los investigadores vamos acumulando puntos en los formatos de evaluación. Como biógrafa, he podido reconocer otros tipos de trayectorias, ya sean circulares, elípticas, parabólicas u oscilatorias. Aún así, la noción no proporciona la viveza y textura necesarias para describir lo que significa el trabajo intelectual. Quizá por ello me gustó tanto la metáfora sugerida por un amigo matemático para asemejar las trayectorias de las personas con las de los ríos. Me gustó porque expresa significados sensoriales, emotivos y conceptuales cercanos a las experiencias vividas día a día. Las trayectorias nunca son individuales ni ajenas a los entornos. De hecho, su morfología, velocidad y fuerza varían constantemente en la interacción con los demás. El premio que hoy recibo lleva el nombre de quien marcó el curso de la investigación sobre la historia de la educación en México, Josefina Zoraida Vázquez. A principios de los años 70, ella formó parte de la comisión responsable de reformar libros de texto gratuitos. Los correspondientes a ciencias naturales y matemáticas fueron elaborados por el CINVESTAB. Así nació el Departamento de Investigaciones Educativas, el nicho en el que inicié y daré fin a mi tránsito profesional, y que hoy hospeda a una comunidad comprometida con la producción y la enseñanza del conocimiento histórico de los procesos educativos. Gracias, Alicia Civera. Gracias, Eugenia Roldán, por su acompañamiento y relevo generacional. Extiendo mi gratitud a Emilia Ferreiro, Mary K. Vaughan y Elsie Rowell, así como a las estudiantes y los estudiantes que me eligieron para iniciar su carrera. Josefina Vázquez impulsó la creación y el desarrollo del seminario del Colmex, que congregó a compañeras y maestras con las que han dado muchos caminos. En 1987 participamos juntas en el primer encuentro académico de historia de la educación en México. Escuchar la conferencia de Pilar y verla en acción de Pilar Gonzalo definió mi vocación. Hoy me siento doblemente privilegiada por estar cerca de ella, siempre desde mi corazón. Jalapa, 1987. Estas son las coordenadas
que trazaron el curso de la investigación histórica sobre la educación en México. Después vendrían otras fechas y sitios, en algunos de los cuales Oresta López, Belinda Arteaga y yo hemos coincidido. Recientemente, Preguntas Comunes me acercaron de nuevo con Olivia Gall, y en mis visitas esporádicas a las sesiones del Seminario de Historia Intelectual he redescubierto a Carlos Marichal. Gracias al INERM por ser el punto de unión de nuestras trayectorias y fomentar la formación de quienes habrán de definir las propias y llevarlas a nuevos rumbos. Felicidades a las y los graduados de maestría y doctorado, cuyas tesis han sido premiadas, a quienes deseo lo mejor de nuestra profesión, la curiosidad por el saber y el gusto de compartirlo. Muchas gracias. Felicidades. Me parece que al final. Yo lo tengo, por eso. Si gusta, entonces pasar hacia donde está ella en este momento. Pero aquí podemos hacérselo llegar. Doctora, nada más queremos hacer la entrega precisa. Ya, no se preocupe. Un aplauso nuevamente, por favor, para la doctora Quintanilla, y también por nombrar tan generosamente aquellas coordenadas y las trayectorias colectivas. La siguiente ganadora del premio Josefina Zoraida Vázquez es la doctora Oresta López Pérez, quien también, por supuesto, tiene preparadas unas palabras y a quien invitamos a pasar al podio. Buenos días a todos, todas, todes. Felicito al doctor Felipe Ávila, director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones en México, y a su consejo consultivo, en ocasión también del 70 aniversario del Instituto. Asimismo, por seguir promoviendo el premio a la trayectoria de historiadoras e historiadores de la educación, para estimular periódicamente la producción de un conocimiento muy necesario para la memoria y la identidad de nuestro país. También creo muy atinado que lleve el nombre de la doctora Josefina Zoraida Vázquez, pionera de los estudios históricos de la educación en México. Me siento honrada de recibir este reconocimiento y ser parte del trío de investigadoras historiadoras de la educación que fuimos seleccionadas en la convocatoria 2023. Enhorabuena por mis colegas, la doctora Quintanilla y Arteaga. Abrazo también a las doctoras Gonzalvo y Gall y al doctor Marichal por el reconocimiento a sus trayectorias. Celebro asimismo que se incluya a quienes estamos produciendo en las entidades. En este sentido, agradezco al Colegio de San Luis, que ha sido mi soporte institucional para hacer investigación desde hace 24 años en el programa de Historia, y al Laboratorio de Investigación, Género, Interculturalidad y Derechos Humanos, que considero también mi espacio creativo para dialogar interdisciplinariamente en temas de historia, educación, género y con las pedagogías de la memoria, la construcción de paz y la prevención de violencias. Las trayectorias académicas nunca son procesos solitarios, enuncian décadas de trabajo en redes y esfuerzos de varios equipos de colegas, becarios, colaboradores, que nos acompañan en la construcción de proyectos, discusión de datos y reflexiones en seminarios. Para ellas y ellos también va este reconocimiento. En el camino de ser una maestra rural que se convirtió en historiadora de la educación,
Agradezco a mis ancestras del CIESAS, especialmente a la querida y generosa doctora Luz Helena Galván, y a mis maestros, incluido el doctor Rueda, que fue mi profesor de Revolución Mexicana, quienes me compartieron su experiencia y acompañaron mi formación y mis primeras preguntas sobre las maestras rurales mexicanas. Aprendimos de esas maestras protagonistas y importantísimas de la construcción del sistema educativo moderno, que hacían escuela en las pequeñas comunidades rurales e indígenas en tiempos de rebelión cristera y levantamientos militares, y lo siguen haciendo en el presente en condiciones precarias y también violentas. A la par, eran parte de procesos imparables de feminización de la pobreza en el magisterio desde finales del siglo XIX. La investigación histórico-educativa y de género importan a las maestras y maestros actuales que buscan comprender esta historia de desigualdades de género para incidir en el presente, construyendo estrategias para actuar frente a las violencias de un sistema patriarcal que continúa en el sistema educativo y en sus organizaciones sindicales. Quienes hacemos historia de la educación tenemos el desafío intergeneracional de continuar y profundizar diálogos e intercambios permanentes como parte de redes de conocimiento que ponen en práctica nuevas herramientas, tecnologías y métodos de investigación sin perder tradiciones y prácticas valiosas, sin dejar de poner atención al presente, especialmente a los avances en el derecho a la educación pública. Porque la historia de la educación no es un pasado muerto, sino un río de vida, diría yo, donde fluyen nuestras historias, nuestras ideologías, tensiones, utopías y sueños de futuro. Nuestros diálogos imaginarios o reales se dan con públicos muy diversos, desde luego con nuestros pares académicos, pero también con los actores estratégicos de la educación, que son los y las maestras en formación, los autores de libros de texto, los docentes de varios niveles, sindicalistas y feministas, los normalistas rurales que exigen justicia e investigaciones exhaustivas y reparación simbólica por los actos violentos contra los 43 jóvenes de Ayotzinapa, así como otros actores que apelan o interpelan a la memoria histórica de la educación como algo fundamental para pensar en la mejora de la sociedad. Esto es así porque la historia de la educación nos toca personalmente a todos y a todas, pues como dijera José Saramago en su libro de las pequeñas memorias, a veces la historia de nuestras vidas inició justo en el aula de una escuela. Y yo agregaría diciendo que no sería extraño que ese inicio sucediera de la mano de una maestra. Muchas gracias. Felicidades. Ay, no, qué rico, y un abrazo. Sí, yo sé. Muchísimas gracias y felicidades de nueva cuenta, doctora Oresta López Pérez. Del mismo modo, el INERM reconoce en esta ocasión la sobresaliente trayectoria de la doctora Belinda Inés Rufina Arteaga Castillo por sus aportes a la investigación sobre historia de la educación en México. Doctora Belinda Arteaga, por favor, si es tan amable de pasar al podio. Véngase por aquí. Véngase por aquí. Muchas gracias. Prometo ser breve. Voy a hacer un esfuerzo. Bueno, en realidad quiero decir
que toda mi trayectoria académica como estudiante la cursé en escuelas públicas. Y quiero decir en ese sentido que me siento producto del Estado educador que nació en 1917 como resultado de las revoluciones que marcaron los inicios del siglo XX. A mí la escuela siempre me fascinó, me encantaba ir, me divertía, aprendía muchísimo. Entre las cosas que aprendí, las que tienen que ver con la historia, recuerdo haber estudiado en el libro La Patria Mexicana del maestro Gregorio Torres Quintero, y ahí pude tener contacto con las narraciones extraordinarias de mi maestra de tercer grado, que me enamoró de la historia. Me encantaba escucharla y luego reproducir. Ya sé que no reproduje nunca exactamente, yo contaba otras historias, pero bueno, tenía que ver con esa experiencia en el aula. Posteriormente, ya en la secundaria, tuve una maestra que me convocó a dudar y a criticar, a no quedarme con una sola versión de la historia, sino buscar otras versiones, ¿no? Y digamos que ese sí fue un acto de provocación intencionado. Para mí fue muy importante, porque pasé de la descripción y la narración al análisis. No sé qué tan acertado haya sido mi análisis, pero bueno, yo lo intenté. Uno le hace la lucha. Y finalmente, en tercero de normal, tuve una maestra que nos daba una clase maravillosa, que era Historia del Arte. Y entonces nos enseñó no solamente a ver el arte y sentirlo, sino tratar de explicar por qué se habían producido esas obras artísticas, qué había animado a los autores de esas obras a producirlas. Y eso sí fue un verdadero encuentro extraordinario. Quiero decir que la maestra Candelas, se llamaba Rosita Candelas, era muy bromista. Ella era de Veracruz y le encantaba el doble sentido. Quiero decir, yo nunca entendí todo, pero algo sí. Bueno, y era divertidísima su clase. Bueno, a mí me atrapó el 68 al casi por terminar la escuela normal, y bueno, pues puedo decir que fui militante de calle, ¿no? Andábamos haciendo boteos y un compañero pintó los muros de la escuela normal y bueno, allá hay unos registros muy importantes. Sí nos marcó el 68, pues a muchos que fuimos de esa generación, ¿no? ¿Cómo nos marcó? Pues nos marcó en primer lugar en la búsqueda de algo nuevo, en la convicción de que podemos crear cosas distintas y que no tenemos que resignarnos ante el autoritarismo, aunque venga de nuestra familia, se dé en nuestro hogar, y bueno, que siempre hay un espacio para vociferar, por lo menos, que eso sí lo hacía yo muchísimo, porque mi mamá no me dejaba salir y yo pues sí quería, y me escapaba. Bueno, ahí digamos que se marca una etapa de mi vida. Yo también fui maestra rural oresta y me parece que fue una etapa divertidísima, me encantaba jugar con los niños. Cuando aprendí a reírme con mi grupo, creo que conecté, porque yo venía del Distrito Federal y entonces, bueno, uno trae sus preconcepciones, ¿no? Pero cuando aprendí a reírme con mis niños, bueno, creo que se rompieron muchas distancias, pude acercarme, y creo que haber sido maestra rural sí me formó también, porque me educó en unas convicciones. Bueno, yo trabajé en tierra de zapatista y la gente decía que veían a Emiliano Zapata cabalgando en su caballo blanco. No sé por qué el caballo era blanco, ¿no? Pero así lo veía. Entonces me decían, maestra, hay que estar, usted lo va a ver. Bueno, nunca lo vi, pero no importa, o sea, lo recuperé digamos, de esa historia oral tan viva, tan vigorosa, que alimenta tanto, ¿no?
Quiero decir que después tuve la suerte de convivir en la Academia Mexicana de la Educación con profesores como el maestro Ramón Bonfil y Mario Aguilera, quienes, bueno, muchos de ustedes los conocieron, ¿no? Yo me imagino, quienes me recomendaron, me aconsejaron acercarme a los archivos. A mí el maestro Bonfil me decía, la vida vivida es una cosa, pero la historia que está en los documentos es otra, así que váyase a ver los documentos. Bueno, entonces obedecí, siempre he sido muy obediente, hasta que me colman la paciencia, no necesito. Bueno, y finalmente pude consultar un acervo que ya desapareció del Consejo Nacional Técnico de la Educación, desapareció. Entonces me surgió como una imperiosa necesidad de conservar nuestra riqueza documental, porque se pierde mucho, mucho, y uno no tiene que sentarse a llorar, tiene que hacer cosas, ¿no? Bueno, con ese ánimo quiero decirles que nunca solos, porque solos no se puede, Orestes, tienes toda la razón. Yo creo que la invitación de Luz Helena a su seminario y a la organización de la SOMIDE para mí fueron pasos muy importantes, porque yo inicié mi formación académica más sólida, que por supuesto se complementaba con mis posgrados, ¿no? Pero ese encuentro con la doctora Luz Helena me abrió un panorama y pude comprender el quehacer del historiador en el taller del historiador, no fuera de él, ¿no? Y bueno, creo que una cosa que hicimos en compañía de los maestros normalistas fue fundar por lo menos 20 archivos históricos en las escuelas normales. Solos no, ellos nos acompañaron. Fue un ejercicio muy barato, o sea, económicamente no costó casi nada, pero un esfuerzo muy importante de maestros y estudiantes de las escuelas normales, que todavía hoy formamos, algunas maestras que me acompañaron ahí, formamos parte de un grupo de brujas que nos hemos reunido en un seminario que se llama Aquelarre. Entonces nos reunimos periódicamente las brujas y ahí convocamos a todos los demonios, ¿no es cierto? Hacemos historia. Aquelarre se hizo responsable de una parte de los estados del conocimiento que conocí con Susana Quintanilla. Cuando yo estaba en el auditorio, yo decía, yo quiero estar ahí, pero se me hacía un camino tan largo y tan complicado. Y finalmente, gracias a ustedes, lo logramos. Entonces tenemos un conjunto de estados del conocimiento donde las autoras, muchas de ellas son maestras normalistas en servicio. Bueno, para cerrar, quiero decir que nos hemos empeñado en trabajar los procesos que conducen al aprendizaje de la historia. Y hoy por hoy puedo decirles que puedo trabajar con un grupo de primaria y en adelante con fuentes primarias. Y para mí eso es muy rico, muy importante, porque cuando un niño trabaja con fuentes primarias, se arma de argumentos y es capaz de discutir con fuerza sus hipótesis. Y me parece que eso es, pues, empezar a comprender de qué se trata la historia, pero poniendo a la historia sobre la mesa. O sea, no dándole vueltas con formatos y con… No. La historia sobre la mesa. Y creo que eso ha tenido cierto impacto, no totalmente. Quiero decir que agradezco mucho la distinción, la valoro muchísimo. Creo que hay que abrirle las puertas al universo, ¿no? Y el universo somos todos. Muchas gracias. Felicidades. Es que si puede de este lado, mejor. Que así nos saluda de eso. Dice que si nos vamos a ese lado no hay eso.
Es cierto, doctor. Si no se van de ese lado, no hay beso, no hay abrazo y afectividades. Nuevamente le solicito un aplauso para la doctora Belinda Arteaga, por favor. Y es tiempo de dar paso al premio Daniel Cosío Villegas en el campo de investigación de Historia Política de México durante los siglos XIX y XX. Y lleva el nombre de quien coordinó la historia moderna de México, investigador de los procesos políticos de su época. En 2023 se otorga el premio Daniel Cosío Villegas a Olivia Joana Gal Sonavent, doctora en Historia Política y profesora de la UNAM. Ella ha sido pionera en temas como las oposiciones de izquierda al estalinismo en México en la primera mitad del siglo XX y también del racismo y la xenofobia en nuestro país durante los siglos XIX y XX, como ya lo comentaba previamente el doctor Felipe Ávila. Doctora Olivia, es un placer recibirla de este lado. Digo que la última vez que te vi, bueno, pues muy buenos días. Me da muchísimo gusto estar aquí, de veras en este día, como dicen, tan bonito. Y quiero empezar así. Estimado y muy querido doctor Felipe Ávila, director del INERM, estimados y estimadas integrantes del Consejo Consultivo de esta institución, distinguidos miembros de este presidium, queridos colegas, amigos y familiares. Es un gran honor para mí el haber sido distinguida con el premio Daniel Cosío Villegas 2023 por trayectoria en investigación en la historia del México de los siglos XIX y XX. Lo es ante todo porque me permite sumarme públicamente a los muchos y tan merecidos homenajes que se han hecho a la figura de don Daniel Cosío Villegas, cuyos méritos en fomentar y hacer florecer la disciplina de la historia, entre otras, en nuestro país fueron tan relevantes. En 1951, en su discurso de ingreso al Colegio Nacional, don Daniel expresó con una poderosa frase uno de los retos centrales a los que los historiadores de la vida política del México moderno, contemporáneo y del tiempo presente nos enfrentamos. Dijo: más de una vez he intentado explicar este extraño y doloroso fenómeno histórico, la incapacidad de México para avanzar simultáneamente hacia la libertad política y el bienestar material para todos. Es también para mí un honor formar parte de la lista de los y las 15 colegas a los que tanto respeto, cuya obra he leído y que han sido maestros y maestras para mí, que han sido distinguidos a partir del 2006 con este premio. Quiero también agradecer a los miembros del Consejo Consultivo del INERM por haber considerado que las temáticas centrales a las que he abordado a lo largo de mi trayectoria como historiadora y la forma en la que lo he hecho me hacen merecedora de este premio. Interpreto su decisión como un importante reconocimiento al hecho de que las dos temáticas a las que más me he dedicado han sido relevantes en la historia política contemporánea de este país. Estas dos temáticas, como ya se dijo, son la historia de la oposición de izquierda al estalinismo, tanto a nivel internacional como nacional, y la historia del sui generis racismo mexicano. Celebro que hayan hecho este reconocimiento porque debo decir que a partir del momento situado más o menos entre 1986 y 1994, en el que inicié mi trabajo en torno a estos temas,
me enfrenté por varios años a muchos cuestionamientos, incluso rechazos, provenientes mucho desde fuera de la academia, pero debo decir que también desde dentro. Y me parece que esos cuestionamientos se explican, primero, porque a una gran parte, tanto de las organizaciones políticas de izquierda, como de la academia dedicada a estudiar a estas corrientes políticas, todavía le costaba mucho trabajo cuestionar en ese momento a fondo el estalinismo y enfrentar a cabalidad un problema hasta hoy fundamental, que es la relación entre la izquierda, el autoritarismo y la democracia. Y segundo, porque a México le fue difícil, y creo que le sigue siendo difícil reconocer, que la construcción mestizófila de su identidad nacional, de su estado étnico, de su comunidad imaginada, ha albergado no solo clasismo y discriminación étnica y de género, sino también racismo, sobre todo hacia los pueblos indígenas que habitan en este país, hacia los afrodescendientes de nacionalidad mexicana, pero también hacia muchos migrantes y refugiados. Esto me lleva de la mano a extender un muy especial agradecimiento a la UNAM, mi casa académica, también al Estado de Chiapas y al Movimiento Zapatista de Liberación Nacional, porque me permitió llegar al tema del racismo de una manera un poco particular. A mis grandes maestros y maestras, y bueno, podría hablar de muchos y muchas, pero quiero mencionar a un profesor mío de la preparatoria llamado Thierry Page, que nos hacía sociodrama en clase cuando estudiábamos la Revolución Rusa y que fue para mí un factor sine qua non para decidir trabajar estos temas. También al doctor Pierre Bruet, que dirigió mi tesis, un gran especialista en el movimiento comunista internacional. Sin duda al doctor Adolfo Gigli, que bueno, lamentamos tanto su reciente pérdida, y también al doctor Rodolfo Staffenhagen, que me abrió las puertas con luminosidad al tema del racismo. Y también quiero agradecer a mis muy valiosos colegas, mujeres y hombres, y estudiantes, que siendo aún muy contados en estos temas durante la 8ª y la 9ª década del siglo pasado, han caminado de la mano conmigo para que estas problemáticas sean reconocidas como importantes para la vida política nacional. Y muchos de estos colegas y estudiantes son de múltiples disciplinas, porque el tema del racismo se tiene que estudiar en forma interdisciplinaria. Y bueno, gracias finalmente a cada uno de los integrantes de mi familia biológica o natural, no sé cómo se diga, y de mi familia por elección, que hoy nos acompañan en este bello recinto, y sobre todo, voy a llorar, a Andrés y Sofía, mis queridos hijos, por haber estado a mi lado, no puedo, en este camino desde muy pequeños, y por aguantar mis interminables horas de trabajo y mis obsesivos discursos cotidianos sobre mis pasiones académicas. Muchas gracias. Felicidades nuevamente, doctora Olivia Gall, del Premio Daniel Cosío Villegas.
El premio José C. Valadez en el campo de rescate de las fuentes para la historia de México durante los siglos XIX y XX honra al historiador, autor de la Historia General de la Revolución Mexicana y de la Revolución y los Revolucionarios. El premio José C. Valadez en esta ocasión reconoce la trayectoria de Carlos Marichal Salinas, doctor en Historia y profesor investigador del Colegio de México. Las contribuciones del doctor Carlos Marichal al rescate y conservación de las fuentes de primera mano y documentación histórica para reconstruir nuestro pasado son invaluables. Les pido un aplauso y por favor que nos comparta unas palabras. Bueno, muy buenos días. Quiero agradecer al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, INERM, por el honor de otorgarme el premio José C. Valadez en el campo de rescate de fuentes para la historia de México durante los siglos XIX y XX. Voy a hablar un poco en general de los archivos, la importancia de los archivos. Uno de los elementos más importantes del patrimonio cultural de una nación son sus archivos, sean de documentos, fotos, películas u otros testimonios históricos. Los archivos constituyen literalmente las fuentes de la memoria de una cultura, sociedad y Estado, pero también lo son de la historia de los individuos, las familias, las asociaciones y las empresas. Por eso, la conservación adecuada de los archivos no es simplemente una cuestión de interés público, sino también de importancia para el sector privado. México cuenta con una serie de grandes y valiosos archivos públicos, entre ellos los de la AGN, el Archivo General de la Nación, de varias secretarías, el Archivo Histórico de la Ciudad de México, los archivos de varios estados, muchos estados de la República y de un cierto número de municipios. En el caso de la AGN, ya tomo la oportunidad esta de reconocer la labor pionera de Alejandra Moreno Toscano cuando se mudó a Lecumberri y de Juan Manuel Herrera, que fue jefe de archivos centrales. Además del trabajo espléndido realizado ahí por las que fueran también directoras, Mercedes de Vega y Aurora Gómez Galvarriato, y del actual director, Carlos Ruiz Abreu, y su equipo. Yo he pasado bastantes horas en el AGN trabajando en distintos años y muy a gusto. También en el acervo histórico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, un magnífico recinto, uno de los mejores de América Latina, que han sido fundamentales para varios estudios que he realizado codo a codo con alumnos y colegas diversos. Pero debo decirles que también siempre me ha llamado la atención la necesidad de impulsar la conservación de archivos de empresas, sean públicas o privadas, porque han estado descuidadas hasta tiempos recientes. Y muchas empresas siguen sin cuidar sus archivos. Mi experiencia en ese campo se ha centrado en 3 proyectos. En primer lugar, entre el 82 y el 89, trabajamos con Leonor Ludlow y José Antonio Batis en la creación del Archivo Histórico de Banamex, primero de su tipo, o sea, de bancos en el país, el cual ha permitido dar sustento a la historia bancaria y financiera y política del país y que ha dado pie a 8 tesis doctorales hasta ahora. Ese es un caso excepcional de las grandes empresas que sí decidieron conservar su patrimonio histórico. En segundo lugar, trabajé a fines de los años 90 en la creación del Archivo Histórico de Pemex, gracias a la invitación del entonces director, Adrián Lajuz, que nos invitó a mí y a Luis Aboites a ver lo que tenían en el sótano de la torre, de una de las 2 torres, la principal, y estaba en
literalmente en el sótano 100,000 cajas, que son las de las empresas nacionalizadas en el 38. Y entonces durante un año y pico trabajamos y con la colaboración de Luis, pero también de las investigadoras de la Comisión Nacional del Agua, que es un magnífico archivo, se pudo constituir dicho valioso archivo petrolero hacia el año de 1998. Finalmente, debo decir que he trabajado con diversos funcionarios del Banco de México entre el 2002 y el 2012 en seminarios, conferencias y proyectos para impulsar la historia bancaria y financiera de México. Ello quizá haya contribuido a que el Banco de México estableciera su archivo histórico, que es hoy en día un repositorio fundamental para la historia económica y financiera del país. Lo que tiene es de una riqueza extraordinaria. Y ya se empieza a trabajar. La época de COVID fue más difícil. Ahora bien, debo decir que todas estas labores constituyen esfuerzos colectivos y por ello hay que reconocer el gran trabajo que realizan los archivistas e historiadores. Muchas veces se combinan estos oficios o sea, historiador y archivista, y en múltiples instancias. Voy a mencionar solamente algunas hoy. Por ejemplo, en mi caso, es menester señalar aquellas instancias con las que estoy más familiarizado, que hacen un trabajo espléndido en este terreno, como son los directivos y empleados del Archivo de Ferrocarriles Nacionales. Ahí Teresa Márquez ha hecho un trabajo extraordinario. Del Centro de Estudios de Historia de la Fundación Carlos Slim, donde Manuel Ramos Medina ha llevado a cabo un trabajo extraordinario, al igual que sus antecesores. Ahí hay unos archivos excelentes. Del Archivo Histórico de la Compañía Minera de Real del Monte, donde Belén Oviedo ha impulsado ese proyecto desde hace 30 años por lo menos, y ha salvado, es el mejor archivo minero de México, en un país eminentemente minero, el país productor de plata más importante del mundo durante 2 siglos. Y sin duda una de mis favoritas, la ADAVI, Asociación de Apoyo a Archivos y Bibliotecas, bajo la dirección excelsa de Estela González Cícero, que ha logrado la recuperación de múltiples archivos y bibliotecas privadas y públicas, municipales y parroquiales, a lo largo y ancho del país. En ese sentido, el premio que hoy recibo creo que es simplemente un reconocimiento a la labor que podemos realizar los historiadores para apoyar la gran labor que a diario realizan los archivistas y bibliotecarios de México en tantos ámbitos. Muchas gracias. Muchas gracias, felicidades. Qué gusto me da verte. Felicidades de nueva cuenta, doctor Marichal, con el premio José C. Valadez en el campo de rescate de las fuentes para la historia de México durante los siglos XIX y XX. El premio Clementina Díaz y de Obando en los campos de historia social, cultural y de género de México durante los siglos XIX y XX, instituido en el año 2013, reconoce a la historiadora que dedicó su vida a la docencia e investigación. Este año el premio Clementina Díaz y de Obando se entrega a Pilar Gonzalvo Aispuru, doctora en historia, profesora investigadora del Colegio de México, en su labor como historiadora de la sociedad y la cultura, que ha sido impecable y también todo un ejemplo para muchas generaciones a las que ha formado con rigor y ha contagiado también de entusiasmo por el saber. Lamentablemente, la doctora Pilar Gonzalvo no nos pudo acompañar en esta ocasión, sin embargo, preparó y nos envió un video que les invitamos a ver a continuación. Hola, gracias. Muchas gracias
por este reconocimiento. Gracias también por darme la oportunidad de reunirme con ustedes a distancia, pero me siento muy cercana en ese lugar, particularmente querido por mí como por cualquiera. Pero es por una razón especial. Hace 65 años, no me equivoco, 65, en junio de 1959, yo comencé a trabajar en México en un proyecto con el doctor don Guisberto Jiménez Moreno y la doctora Bárbara Dahlgren. En esa casita que hay aquí al lado, que por entonces era un centro de investigación histórica. Ese fue mi comienzo en esta larga andadura que finalmente me ha traído hoy con ustedes, a quienes les deseo muchas felicidades por estos premios que van a recibir. Y gracias por recibirme también a mí. Hasta luego, buena suerte. Desde el Castillo de Chapultepec le mandamos saludos afectuosos a la doctora Pilar Gonzalvo. La felicitamos por su merecida distinción y por supuesto le haremos llegar el reconocimiento debido. También queremos agradecer toda la asistencia a las y a los ganadores de los premios a la trayectoria en investigación histórica. Enhorabuena a cada uno de ustedes. A continuación, procedemos a entregar los reconocimientos a las y a los ganadores de los premios en investigación histórica. El premio Berta Ulloa en investigación sobre historia diplomática de México recuerda a la autora de Historia Diplomática de la Revolución Mexicana, quien fue, además, consejera técnica del INERM. En 2023, el premio Berta Ulloa en su categoría de maestría es para Niwin Montserrat Ángeles Aguilar por su tesis La misión Campbell-Sherman, la diplomacia estadounidense entre el interés nacional y los intereses particulares. Por su parte, Martín Manzanares Ruiz es el ganador del premio Berta Ulloa por su tesis de doctorado Revolucionar la mente, organización, militancia y solidaridad del cordobazo al exilio en México, del destierro a la participación del proyecto sandinista 1969-1990. Adelante, doctor. A continuación, el premio Ernesto de la Torre Villar en investigación histórica sobre la independencia y primera mitad del siglo XIX celebra al historiador, autor de varias decenas de libros sobre la primera transformación de nuestra historia. El presente año, José Alexander Sosa Rodríguez se hace merecedor de una mención honorífica por su tesis La milicia cívica mexicana a través de algunos reglamentos estatales, un balance comparativo de 1828 a 1834. Por su parte, en la categoría de doctorado, el premio Ernesto de la Torre Villar se entrega a Blanca Azalia Rosas Barrera por su trabajo El gobierno de los mercados, espacios, sujetos y prácticas sociales en torno al comercio de alimentos en la Ciudad de México, que comprende el periodo de 1770 a 1870. A continuación, el premio Gastón García Cantú en investigación histórica sobre la reforma liberal de México y porfiriato lleva el nombre del artífice de las obras El pensamiento de la reacción mexicana y las invasiones norteamericanas en México, entre otra veintena de obras.
El mismo galardón este año lo estará recibiendo el Premio Gastón García Cantú en la categoría de maestría José Luis Mora Dionisio por su tesis El León de las Montañas, la trayectoria del general Juan Nepomuceno Méndez, 1824-1867. El mismo galardón, pero en categoría de doctorado, será otorgado en esta edición a 2 personas, pero comenzaremos por mencionar a María de los Ángeles Cortés Basurto por su tesis Historia de una empresa minera, los Guggenheim al frente de la American Smelting and Refining Company en México, 1890-1922. Felicidades. La segunda ganadora es Cristina Urías Espinosa, gracias a su tesis de doctorado Un legado espacial en la frontera, especulación de la tierra y colonización estadounidense del noroeste de México, 1854-1934. Por último, pero por supuesto no menos importante, el Premio Salvador Azuela en Investigación Histórica sobre la Revolución y Posrevolución Mexicana, que rememora al maestro fundador del INERM, quien instituyó la Cátedra de Revolución Mexicana en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, autor, entre otros muchos textos, de aquellos que forman parte de la antología Revolución Mexicana, Estudios Históricos. Y este año se otorgan 2 menciones honoríficas del Premio Salvador Azuela en la categoría de maestría. La primera, a María Elena Crespo Orozco por su tesis Los desayunos escolares en la Ciudad de México, la Asociación Pro Nutrición Infantil, Actores Públicos e Intereses Privados, 1947 a 1952. La segunda es para Alan Prats Gama por su tesis titulada Entre el Underground y lo Mainstream, radiodifusión de rock en la Ciudad de México, 1975-1996. Felicidades. El Premio Salvador Azuela en la categoría de doctorado es para Omar Fabián González Salinas por su tesis Petróleo, Nación e Identidad Nacional en México, 1914-1988. Es preciso hacer énfasis que este año numerosas investigaciones de calidad se disputaron el Premio Salvador Azuela en la categoría de doctorado, por lo que el INERM decidió otorgar 3 menciones honoríficas a las siguientes personas. La primera de ellas es José Daniel Serrano Juárez por su tesis La Sociedad Científica Antonio Alzate, Semillero de las Ciencias Modernas en México, 1884-1930. La segunda, Independencia Judicial y Definición de Atribuciones, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Orden Político Mexicano, 1917-1934, por Alfredo Corona Fernández. Y la tercera por Alicia de los Ríos Merino, titulada Ciudad Juárez, Movimientos Sociales y Rebelión, 1960-1980. A continuación, en representación de las personas galardonadas de los premios en investigación histórica, escucharemos a José Daniel Serrano Juárez.
Muy buenos días a todas, a todos los presentes. No sabía que iba a representar a mis colegas hasta el día de hoy, entonces no tengo nada preparado y seré breve. Comienzo por agradecer, por supuesto, al Instituto Nacional de Estudios Históricos sobre las Revoluciones de México, el INERM, por supuesto a sus autoridades, su consejo consultivo y saludar, por supuesto, a los miembros y las miembros del Presidium. Creo que todos y todas las que estamos aquí agradecemos a nuestras familias, ¿no?, de las muchas maneras que éstas tienen, por supuesto también a nuestros asesores y asesoras, porque mucho del camino andado se debe gracias a ellos y los resultados que estamos dando. Asimismo, considero que es importante que se sigan dando estos incentivos, estos premios que ofrece el INERM, porque como ya se mencionó, por supuesto, a nosotras, a nosotros como jóvenes, nos impulsan a querer seguir trabajando y a dar todo nuestro empeño para ofrecer trabajos de calidad. Considero que muchas veces, y no solamente pasa, digamos, entre gremio de historiadores e historiadoras hacia afuera, sino entre nosotros, pensamos qué tipo de trabajo tan más especializado y tan más pequeño estamos produciendo, ¿no? Y nos solemos preguntar, ¿cuál es la relevancia de esto que estamos haciendo? Ya no digamos para nosotras y nosotros, sino para la sociedad. De esta manera considero que los premios que ofrece el INERM son una manera de reconocer que las revoluciones de México tienen muchísimas aristas y que cada uno de los procesos o acontecimientos que cada uno y cada uno de nosotros hemos estudiado y sobre los cuales hemos producido un trabajo, es una manera de dar cuenta de las múltiples y diversas realidades con las que cuenta nuestro país. Por supuesto, pensando en términos históricos, pero soy un ferviente creyente de que la historia es presente. Entonces, muchas gracias, enhorabuena y felicidades a todas y todos. Muchísimas gracias, José Daniel Serrano Juárez. Y bien, pues con estas palabras del representante de los ganadores de los premios en investigación histórica, empezamos a perfilar ya el final de esta ceremonia de entrega de premios INERM 2023, los cuales, como es de su conocimiento, buscan fomentar la investigación, el conocimiento, difusión también de la realidad pasada y presente en el marco de las transformaciones nacionales. Y queremos agradecerles a todas y a todas las personas que integran el Presidium, así también como a cada una de las y los galardonados que dieron realce a este evento, que indudablemente no solo fue emotivo, pero también esperanzador. Queremos también en este momento agradecer de nueva cuenta al Castillo de Chapultepec, a su director, a todo el personal por las facilidades otorgadas para este evento, a todo el equipo del Canal 11 que también estuvieron en la transmisión y difusión de la entrega de los premios, compañeras y compañeros de los medios de comunicación también tan importante, también al CIMBESTAF. Y de esta manera queremos también invitarle a cada una de las personas galardonadas que puedan pasar por favor al frente para tomar una fotografía oficial, y de igual modo invitamos a quienes gusten a un convite que será en el área que se encuentra delimitada. Hay una serie también de reglas para poder seguir con la convivencia y el festejo. Les pedimos que al momento de estar consumiendo las bebidas y de los alimentos no nos salgamos del área que ya está delimitada y nuevamente pues de esta manera podamos mantener el orden y también evitar trasladarnos de un lado a otro con los alimentos y las bebidas. Por otro lado, también quienes así lo deseen pueden asistir al concierto Viva Villa de la Orquesta de Guitarras del Conservatorio Nacional de Música, que se va a dar lugar en la Sala Siqueiros de este museo, y esto será en unos minutos más. Probablemente a las 12:30 está marcado. Cualquier actualización también les estaremos informando. Y de esta manera estamos reiterando nuevamente nuestro agradecimiento por el favor de su atención y les deseamos felices fiestas decembrinas, pero sobre todo felicidades por encontrarse acá y nuevamente por estar siendo parte de esta ceremonia. Muchas gracias. Gracias.